Desde las gélidas tierras que rozan el Polo Norte hasta el último atisbo de tierra firme que desafía la Antártida, se extiende un coloso continental llamado América. Es una doble masa de tierra unida por un puente de fuego, y la única en el planeta que se extiende de polo a polo. Por esta razón, América es más que un continente, es un resumen de nuestro planeta, un compendio de cada paisaje y cada fuerza natural que el mundo puede ofrecer. Es, en toda la extensión de la palabra, el continente. Esto es América de norte a sur, un viaje por sus maravillas naturales. Comenzamos. Empezamos nuestro viaje en la parte más septentrional de esta masa de tierra, adentrándonos más allá del círculo polar ártico, tierras gélidas emplazadas en el borde del planeta, donde por su ángulo la radiación solar es mínima, lo que provoca que la región pierda más calor del que recibe, y sumado a esto el color blanco del hielo refleja los pocos rayos solares que caen, provocando que los polos sean las regiones más frías del planeta. Aquí inmediatamente nos encontramos con una singularidad: Groenlandia. Esta es la isla más grande del planeta y la más alta. Tiene elevaciones que varían entre los 3.000 a 4.000 metros. La suma de elevación y extensión territorial la convierten en un sitio más frío incluso que el mismo Polo Norte, ya que este último se encuentra en medio del océano, lo que impide que sus temperaturas bajen demasiado. Como se puede apreciar a simple vista, aquí se libra una batalla encarnizada entre la tierra firme y el mar. La humedad en forma de hielo y nieve se precipita continuamente en estas tierras, y como resultado en sus costas se aprecian extensos fiordos que permiten al océano adentrarse cada vez más. Una característica que comparten todas las tierras por encima y próximas al círculo polar ártico son las auroras boreales. Aunque son paisajes muy hermosos, esta luz es en realidad radiación solar y la manifestación de cómo actúa el campo magnético de la Tierra, que atrapa y desvía la radiación hacia los polos. De no existir este campo magnético, lo más probable es que ni siquiera la vida fuera posible en nuestro planeta. Otro fenómeno que sufre esta región debido a su latitud es el sol de medianoche y la noche polar, eventos que ocurren por la inclinación de la Tierra, en los que el día o la noche pueden durar ininterrumpidamente meses enteros, eso sí, dependiendo de la latitud y la estación del año. Al oeste de Groenlandia se encuentra el archipiélago ártico, una región insular perteneciente a Canadá, donde el continente americano está fragmentado en más de 36.000 islas, de las cuales 3 se ubican entre las 10 islas más extensas del mundo, que con la ya mencionada Groenlandia convierten al segmento boreal de Norteamérica en la región insular más grande del planeta. Estas islas se encuentran casi totalmente deshabitadas, a excepción de algunos poblados y comunidades indígenas acostumbradas al frío extremo. En las islas más australes de este archipiélago existen ciclos de frío y calor tan frecuentes que toda la Tierra se encuentra perforada por una gran cantidad de lagos. Por esta razón, Norteamérica es también la región de los lagos, ya que entre Estados Unidos y Canadá son la región con mayor densidad de lagos en todo el planeta. Tan solo en Canadá se tiene un aproximado de 879.000 lagos, con regiones que vistas desde el espacio pueden generar incomodidad a más de uno. Esta expansión y contracción del hielo también ocurre en el océano Ártico, donde existe una capa de hielo permanente que se extiende en invierno y retrocede en verano. La poca agua que se precipita en esta capa de hielo flotante lo hace en estado sólido, por lo que en términos estrictos esta gigantesca capa de hielo es un desierto glaciar, y de hecho es el segundo desierto más extenso del planeta, tras el desierto glaciar antártico. Puede que la palabra desierto sea muy categórica, no obstante en estas tierras hay una pequeña fauna adaptada a este clima, pero esta fauna terrestre palidece contra la riqueza que hay debajo de todo este hielo. El océano Ártico es abundante en krill, un pequeño crustáceo que es la base de una cadena alimenticia que escala desde los pequeños peces y focas hasta las gigantescas ballenas. Yendo al oeste nos encontramos un territorio que quizás no sospechabas que se adentraba en los límites de esta gran masa de tierra. Estamos hablando de Islandia, una isla surgida de un punto caliente, provocada por la colisión de la placa norteamericana y la placa euroasiática. Como resultado se formó un supervolcán, cuyas emanaciones formaron la isla. Esta isla por su latitud debería ser aún más fría y cubierta de una gigantesca capa de hielo similar a Groenlandia, pero una corriente marina proveniente del Golfo de México calienta sus aguas, permitiendo que sus temperaturas sean menos gélidas que otros territorios ubicados a su misma latitud.
Nos dirigimos al oeste. Sin salir del Ártico, iniciamos a adentrarnos en tierras continentales, partiendo con el territorio de Alaska. En esta región, al menos durante el verano, podemos apreciar suelos que no están cubiertos de nieve, pero la capa sin hielo es tan solo una pequeña cubierta, en tierras permanentemente congeladas, razón por la que ni los árboles pueden crecer ahí, y solamente musgos y plantas adaptadas al frío extremo. Este suelo es conocido como permafrost, y está presente a lo largo de todas las zonas colindantes al océano Ártico. Adentrándonos un poco más al continente, vemos el nacimiento de las primeras cadenas montañosas, iniciando por la cordillera Brooks, una formación que por su orientación horizontal actúa como una muralla natural para los vientos polares más severos, y es la línea divisoria donde el clima pasa de ser polar a un clima subártico, que permite el nacimiento de los primeros bosques en latitudes polares, árboles especializados a sobrevivir al clima extremo. Estos bosques son conocidos como taiga o bosque boreal. En concreto, la taiga rusa y norteamericana cubren el 11% de la superficie terrestre del planeta y son uno de los mayores productores de oxígeno tras los océanos y las selvas tropicales. Al sur de la cordillera de Brooks nos encontramos con muchas más cadenas montañosas que, aunque dispersas, tienen un mismo origen y dirección, razón por la que son conocidas como la Cordillera Costera del Pacífico, un grupo de cadenas montañosas que se extienden desde el sur de Canadá hasta el centro de México. Este sistema montañoso, del mismo modo que la Cordillera de los Andes, emergió gracias a la tectónica de placas. Esta interacción es la que propicia una gran presencia de montañas, terremotos y volcanes en todo el oeste de los Estados Unidos, el oeste de Canadá y casi todo México, además de gigantescos volcanes submarinos, cuyas montañas más altas emergieron en el océano, formando las islas Aleutianas, que se extienden desde Alaska hasta la península de Kamchatka, entre el océano Pacífico y el peligroso mar de Bering. Todas estas formaciones son parte del Gran Cinturón de Fuego del Pacífico, la región más sísmica del planeta, por lo que toda esta región tiene una actividad tectónica que rivaliza con la de países como Indonesia, Japón o Chile. Específicamente Alaska ha tenido el mayor terremoto registrado en el hemisferio norte y el segundo más potente de la humanidad, tras el terremoto de Valdivia en Chile. Este ocurrió cerca de Anchorage y tuvo una magnitud de 9.2 en la escala de Richter, durando alrededor de 4 minutos y generando olas de 67 metros de alto. Aquí se ubica la cordillera de Alaska, donde hallamos al mayor gigante de Norteamérica, el monte Denali o McKinley, que con una altitud de 6.190 metros es la montaña más alta de Norteamérica, además de la elevación más septentrional en todo el planeta. Debido a su prominencia, aislamiento y el frío ártico, es una de las montañas más difíciles de escalar. Al sureste de estos montes nos encontramos a la Sierra de San Elías, que es la cordillera litoral más alta de todo el planeta, ya que sus montañas se encuentran a tan solo 20 kilómetros de distancia del océano y se elevan por más de 5.000 metros. De todos estos, el monte Logan es el más alto, con 5.959 metros y a tan solo 60 kilómetros del océano. La elevación de estas cordilleras y su proximidad al mar los convierte en importantes generadores de agua, que en este caso se almacena en el conjunto de campos de hielo subpolar más extenso del planeta, los campos de hielo del noroeste, que entre sus campos nevados, campos de hielo y glaciares cubren una extensión comparable a toda la isla de Cuba. Como consecuencia de la actividad del hielo, en esta región también existe una gran cantidad de fiordos e islas fragmentadas, y nos adentramos por completo a la zona templada del planeta, que se manifiesta inmediatamente. La costa oriental de Norteamérica empieza a ganar un gran verdor, la humedad es muy grande y la cubierta forestal es más espesa. Estos paisajes nos recuerdan a latitudes más tropicales, pero estamos aún muy lejos de estas. En este caso se trata de la selva del Gran Oso, cuyo nombre se debe a la similitud de este bioma con latitudes más australes. Aunque no es una selva propiamente dicha, estos bosques destacan por su gran biodiversidad. Un poco más al sur nos topamos con un archipiélago a la deriva, las islas de Haida-Gwaii. Estas islas son únicas, ya que por sus condiciones de aislamiento generó un gran número de especies endémicas, por lo que es catalogada como las Galápagos del Norte. Y más al sur nos encontramos a la isla de Vancouver, un territorio muy montañoso, que en realidad es parte de la masa continental de Norteamérica, pero fue separada por la acción de los glaciares.
Nos alejamos un poco de la costa y regresamos al noreste, donde los lagos que en un principio eran muy pequeños y numerosos empiezan a ganar tamaño. Uno de sus mayores exponentes es el Gran Lago del Oso, el mayor lago enteramente canadiense y el séptimo más grande del planeta, aunque quizá no oíste hablar de él debido a que se la pasa congelado la mayor parte del año. Al oeste de esta sucesión de lagos nos encontramos a la singular cordillera de Winston Churchill, una cordillera interior que se caracteriza por su presencia de montañas nevadas, bosques y lagunas de agua azul turquesa, razón por la que está repleta de parques nacionales, que la convierte en una de las principales atracciones de Canadá en verano. Pocos kilómetros al este nos encontramos con un paisaje disruptivo. Como si la humedad del aire se le hubiera terminado las montañas y sus tierras circundantes, estas tierras se tornan más áridas, los bosques pasan a ser extensas praderas, y aquí nos encontramos al valle del río de Red Deer, famoso mundialmente por ser uno de los mayores yacimientos de fósiles de dinosaurios en todo el mundo, con más de 500 especímenes extraídos. Seguimos nuestro viaje hacia el noreste y los pastizales terminan, dejando a su paso un paisaje visto anteriormente, monótono. Los abundantes lagos y bosques de taiga parecen no tener fin, hasta que nos encontramos una gigantesca hendidura de agua salada, la bahía de Hudson. Este gigantesco cuerpo de agua que invade el norte del subcontinente es considerado por factores climáticos y geográficos como parte del océano Ártico, que debido a su aislamiento y al constante flujo de agua de los ríos y del deshielo del Ártico mantienen una salinidad mucho más baja que la del océano. Más al este nos encontramos nuevamente con el continente y presenciamos una de las penínsulas más grandes del planeta, la península de Labrador. Además de esta característica, no destaca por mucho realmente de los paisajes que ya vimos, a excepción de varias formaciones creadas por cuerpos celestiales. Los lagos de Clearwater, dos cuerpos de agua que se caracterizan por su inusual forma circular, fueron formados por dos asteroides gemelos que impactaron la Tierra, mientras que al sureste se encuentra el lago de Manicouagan, fruto de otro impacto de asteroide, pero con la diferencia de tener una isla circular en su interior, razón por la que se conoce como el Ojo de Quebec. Continuando más al este nos encontramos a la isla de Terranova, un territorio mundialmente famoso por tener los restos de la colonización vikinga en el continente americano, quienes se establecieron en la isla en torno al año 1000 después de Cristo, nombrando a estas tierras como Vinland. La isla fue colonizada principalmente porque su clima pasa de sudártico a uno continental. Aquí podemos ver también cómo los bosques de coníferas y pastizales son acompañados por un nuevo protagonista, el arce, un árbol de hoja caduca que en otoño pinta el paisaje del este de Norteamérica. Al sur de Terranova nos encontramos con un país que antes dominaba estas tierras, Francia, que con las islas de San Pedro y Miquelón son el último vestigio de lo que queda del antiguo virreinato de la Nueva Francia, cedido a los británicos a finales del siglo XVIII. Yendo por el sureste nos encontramos a la península de Nueva Escocia, un singular territorio que destaca de entre muchas cosas porque en su costa occidental nos encontramos a la bahía de Fundy, que es mundialmente famosa por tener una de las mareas más pronunciadas del planeta. Adentrándonos en el Golfo de San Lorenzo está el estuario más grande del planeta, que es fruto de los aportes de agua del río San Lorenzo. Las aguas de este río son alimentadas por quizás los cuerpos de agua más famosos del planeta, los Grandes Lagos de Norteamérica, un grupo de 5 gigantescos lagos que se encuentran entre los 10 lagos más extensos del planeta, y en conjunto son el mayor cuerpo de agua dulce en todo el mundo, cubriendo un área combinada equiparable a la superficie de Ecuador, y están repartidos entre Estados Unidos y Canadá. Los lagos están interconectados por varios ríos que transportan agua por sus distintos pisos de elevación, y de entre ellos un río destaca del resto, el río Niágara, que en su interior alberga las poderosas cataratas del Niágara, un conjunto de 3 cataratas que se caracterizan por su gran caudal, a una caída de 50 metros, además de ser las cataratas más poderosas fuera de los trópicos. Yendo hacia el oeste, el clima continental sigue presente, pero la cercanía al trópico de Cáncer no se puede ignorar más. Grandes masas de aire cálido y húmedo invaden estas llanuras, que al entrar en contacto con los aires gélidos del norte provocan una gran inestabilidad climática. Esto y la combinación de unas extensas llanuras que cubren todo el corazón de Norteamérica se convierte en el ambiente perfecto para un fenómeno único, tan bello como devastador: los tornados. Específicamente esta área es conocida como el Callejón de los Tornados, concentra los tornados más numerosos y poderosos del planeta. Se calcula que entre los años 1950 a 1997 se registraron un aproximado de 13.800 tornados.
Pese a ser un área tan peligrosa, la zona se encuentra poblada por su gran riqueza agrícola, que es facilitada gracias a otro gigante en su tipo, el río Mississippi. Esta es la principal arteria hidrográfica de toda Norteamérica, y su curso ha permitido el desarrollo agrícola e industrial de los Estados Unidos. Su cuenca hidrográfica es la cuarta más extensa del planeta, tras la cuenca del Amazonas, del Nilo y del Congo. Y al este se encuentran los Montes Apalaches, una cordillera ancestral formada en el Paleozoico. Su montaña más elevada es el Monte Mitchell, que con 2037 metros sobre el nivel del mar es la montaña más alta de todo el este de Norteamérica. Al oeste de esta formación montañosa se encuentra otra anomalía geográfica, un verdadero laberinto creado quizá por un capricho divino, o quizás como una casualidad muy sospechosa, la Cueva del Mamut. Esta se trata de una gigantesca caverna que tiene más de 676 kilómetros de galerías, por lo que es el sistema de cuevas más extenso de todo el planeta. Al sur de los Apalaches la cubierta forestal se torna más densa y el clima de los trópicos se impone cada vez más, especialmente en la península de Florida, una región que, al estar bañada por el flujo constante de la corriente del Golfo, tiene un clima tropical, pese a su lejanía del trópico. En su sección más austral posee una vasta extensión de ciénagas, conocidas como los Everglades, fruto de la gran humedad de la península. Antiguamente estas ciénagas eran mucho más extensas, pero fueron drenadas gradualmente hasta su protección como parque nacional. Las costas de esta península no se quedan atrás en cuanto a diversidad y belleza, y nos encontramos al arrecife de la Florida, la mayor barrera de arrecife de coral de Norteamérica, y la más grande fuera de los trópicos, ya que se extiende por más de 270 kilómetros y se compone de más de 6.000 arrecifes individuales. Este gran sistema de arrecifes solo es superado en extensión por la Gran Barrera de Coral Australiana, o el sistema arrecifal mesoamericano. Yéndonos al oeste nos encontramos al delta del Mississippi, el punto que recibe todas las aguas drenadas de la cuenca del Mississippi. El río, al tener un caudal moderado, permite que sus sedimentos queden depositados fácilmente en su desembocadura, extendiendo la masa terrestre de Norteamérica más de 80 kilómetros de su costa original. De las interminables planicies del este de Norteamérica nos dirigimos al oeste, donde las llanuras poco a poco se tornan más desérticas. Nos vamos adentrando en Aridoamérica. Su clima seco se debe a que los vientos del oeste ya depositaron toda su humedad en la Sierra Nevada y chocan con las masas de aire seco provenientes del continente. La sequía se ve brevemente interrumpida por las montañas rocosas, que atrapan la poca humedad del aire, y sus aguas alimentan en gran medida áreas que de otro modo estarían completamente desérticas, permitiendo vastos bosques montañosos, rodeados de áreas secas. Este fenómeno se ve claramente visible en un punto específico, el Parque Nacional Grandes Dunas de Arena. Nos vamos al noroeste y nos encontramos un paisaje anómalo, el desierto de la Gran Cuenca. Esta zona se ubica en la mayor cuenca endorreica de Norteamérica. Esto significa que toda el agua que fluye en esta región no es depositada en los océanos, y en consecuencia todos los minerales que arrastran sus aguas son depositadas en sus puntos menos elevados. Los más profundos se convierten en lagos, y los menos en salares o desiertos alcalinos, campos blanquecinos de elevados niveles de sal. Su clima es de desierto frío y predominan principalmente los arbustos. Existen centenares de formaciones curiosas en la Gran Cuenca, y el más grande de estos es el Gran Lago Salado en Utah, que curiosamente es también el sexto lago más grande de los Estados Unidos, tras los Grandes Lagos. A su alrededor hay un gigantesco desierto salado, que en época de lluvias tiene un efecto espejo fascinante. Al norte del Gran Lago Salado se encuentra otra singularidad en el planeta, pues la mayoría de volcanes de su tipo se encuentran en el océano, pero este está en medio de la Tierra. Yellowstone, un gigantesco cráter de un supervolcán que es mundialmente conocido por sus géiseres, aguas termales y hermosas formaciones por los elementos expulsados por el volcán. Una parte de la caldera se encuentra inundada por el lago de Yellowstone, un extenso cuerpo de agua de 352 kilómetros cuadrados, que al estar a una altitud de 3.200 metros es el mayor lago de alta montaña en Norteamérica. Más al oeste podemos ver cómo el verdor regresa. La Sierra Nevada, que provoca aridez en la Gran Cuenca, también permite una elevada humedad en estas costas. Estos picos nevados son fruto de la colisión de la placa de Juan de Fuca con la placa norteamericana, que a su vez provoca una gran prominencia de los volcanes en la región. Los principales se encuentran en la Cordillera de las Cascadas, un arco volcánico muy explosivo y repleto de glaciares. Esta característica es muy peligrosa, ya que una erupción de estos puede provocar peligrosos lahares que arrastran todo a
su paso. La última fue la erupción del monte Santa Elena en el 1980. Al sur de estos volcanes la región es menos explosiva, con valles muy fértiles, pero por gran diferencia el mayor de todos estos es el Valle Central de California, que es lo que queda de un gigantesco lago que desapareció por la erosión de sus muros naturales con el mar. Al sur de este valle podemos encontrar a las Islas del Canal, un archipiélago que pese a estar cerca de un área muy poblada están prácticamente vacías, algo que junto a sus condiciones de aislamiento la convirtieron en un paraíso natural para diversas especies de aves y fauna marina. La ya mencionada Sierra Nevada es una extensa cordillera que tiene una fama mundial debido a sus singulares bosques, repletos de árboles gigantes. Estos son conocidos como secuoyas, árboles coníferos de gran longevidad, ya que tienen 1800 años sus ejemplares más antiguos, llegan a alcanzar alturas de 115 metros y casi los 8 metros de diámetro. En esta misma región se encuentra el Valle de Yosemite, una formación provocada por un gigantesco glaciar que desapareció, quedando en ella enormes rocas de granito, ríos, cascadas y acantilados que dan paisajes únicos. Y coronando la sierra de una forma muy singular se encuentra el Monte Whitney, la montaña más alta de todos los Estados Unidos contiguos, con una altitud de 4.421 metros. Así como hay montañas nevadas llenas de una vida muy singular, a pocos kilómetros podemos ver su contraparte, depresiones geográficas que son un verdadero infierno. Estamos hablando del Valle de la Muerte, una hendidura en la tierra que se encuentra a más de 80 metros bajo el nivel del mar. Esto la convierte en la séptima depresión geográfica más profunda en el planeta y la segunda del continente americano tras el Gran Bajo de San Julián. Además de su elevación negativa y aridez, esta área se caracteriza por ser una de las zonas más calientes del planeta, con récords de 54.4 grados centígrados. Sorteamos los valles infernales del desierto del Mojave hasta encontrarnos a la meseta del Colorado, una singular región que se caracteriza por su tierra rojiza. La zona está llena de hermosas formaciones creadas por la erosión del aire y el agua, en las que destaca Monument Valley, con sus imponentes mesetas. Un poco más al norte nos encontramos un oasis entre tanto desierto, la cuenca de un río que nace desde las gélidas montañas y gana fuerza en su curso, de tal modo que ha logrado modificar la topografía en esta región, el río Colorado. La suma del caudal constante de este río y la aridez de la zona provoca una de las mejores muestras del poder de la erosión, el Gran Cañón. Su formación es una verdadera maravilla por distintos motivos. Tiene una extensión de 446 kilómetros de largo, 29 kilómetros de ancho y alcanza una profundidad de 1857 metros. Pese a que técnicamente no es el cañón más profundo del mundo, su paisaje rojizo y la abrupta caída de sus acantilados le han dado fama mundial. Sumado a esto, gracias a la erosión tan limpia, han quedado registrados en perfecto estado las distintas etapas geológicas de la Tierra y fueron un factor clave en los estudios de esta materia. A pocos kilómetros de este nos encontramos con el Cañón de Bryce, una formación que, aunque menos famosa que el Gran Cañón, destaca por sus formaciones tan características. Este en realidad no es un cañón, sino un gran anfiteatro natural creado por la erosión, y es famoso por sus singulares montículos de tierra, conocidos como chimeneas de hadas. Y al sureste de Nuevo México se encuentran las cavernas de Carlsbad, un superlativo de escala y magnitud. Estas gigantescas cuevas destacan por la diversidad y belleza de sus formaciones calcáreas y minerales. Su cámara principal, conocida como The Big Room, es una de las cámaras subterráneas naturales más grandes del planeta, un salón subterráneo tan vasto que podría albergar un estadio. Las aguas del río Colorado viajan por distintas zonas áridas, como el desierto de Sonora. Tierras donde, aunque su clima es muy hostil, no se encuentran yermas. Estamos entrando al reino de las cactáceas norteamericanas, tierras donde existen bosques enteros de estas bellas plantas. De hecho, el desierto de Sonora es conocido mundialmente por ser el desierto más biodiverso del planeta. Finalmente, el río Colorado desemboca sus aguas en el Mar de Cortés, que, aunque se encuentra rodeado de zonas áridas, es uno de los mares más biodiversos del planeta, y fue creado por la tectónica de placas, que está separando a la península de Baja California del resto del continente. En esta desembocadura podemos encontrar una subregión del desierto de Sonora, conocido como el Desierto del Altar. Esta es la zona desértica de dunas de arena más extensa de Norteamérica. Su masiva cantidad de dunas fue un aporte de la erosión del río Colorado, y podemos deducir que la mayor parte de la tierra que fue erosionada del Gran Cañón fue depositada aquí.
Hablando de la península de Baja California, esta región se caracteriza por diversas cosas, además de su gran aridez, extensos campos de sal y cactáceas, por ser una de las regiones más complejas orográficamente en el mundo. Algunas de sus montañas retienen un poco de humedad y es donde habita la poca población de la península. Su aridez extrema, pese a estar frente al mar, se debe a la presencia de aguas heladas provenientes del norte, que impiden la evaporación del mar y las lluvias, y en consecuencia tenemos estos impresionantes paisajes desérticos. Atravesando el Mar de Cortés nos encontramos unas intrincadas elevaciones que aumentan su verdor gradualmente. Vastos bosques de coníferas adaptadas al frío y a la gran altura pintan de verde todo el sur de Norteamérica. Estas montañas son un sistema montañoso distinto a los vistos anteriormente, la Sierra Madre Occidental, una cordillera que abarca todo el noroeste mexicano y se caracteriza por su elevación de hasta 3000 metros, paisajes semiáridos y bosques de coníferas. Como ya vimos en el Gran Cañón, grandes elevaciones y aridez se suelen traducir en cañones, y esta región no es la excepción. En este caso, un gigante en su tipo son las Barrancas del Cobre, un sistema de cañones mucho más extenso y profundo que el Gran Cañón del Colorado. Nos vamos al oriente, y el verdor de la Sierra Madre Occidental se va perdiendo inmediatamente. Estas montañas drenan toda la humedad del aire, y tras ella nos encontramos finalmente al mayor desierto de toda América del Norte, el desierto de Chihuahua, una región árida entre Estados Unidos y México, que tiene elevaciones entre los 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Se distingue del desierto de Sonora porque en él abundan más los pastizales y matorrales, y su presencia de cactáceas es menor. También hay distintas cuencas endorreicas y salinas. En una de estas cuencas desérticas nos encontramos con otra anomalía. En un paisaje de arena blanca y alcalina nacen aguas azules y cristalinas, que bañan toda la zona, creando un oasis único, las Cuatro Ciénagas, un humedal que se compone de 400 pozas, ciénagas, canales y otros cuerpos de agua, que lo extienden por 840 kilómetros cuadrados. Debido a que es una isla de humedad en el desierto, tiene 89 especies de animales endémicas, por lo que es un sitio de importancia mundial. En esta latitud atravesamos el Trópico de Cáncer, y Norteamérica recibe una radiación solar constante. Las estaciones típicas de las regiones templadas desaparecen, y en estas latitudes solo se distingue el calor perpetuo de la estación seca y un calor moderado durante la estación lluviosa, aunque estos factores pueden cambiar según la influencia de las masas de aire polares, que a veces se suelen aventurar hacia el sur. También el clima tropical se ve moderado por la altitud de las montañas y el altiplano mexicano, donde las temperaturas pasan de ser tropicales a oceánicas y de alta montaña. La radiación solar también afecta al océano, y cuando las temperaturas del agua superan los 26 grados se forman enormes y devastadores huracanes, que afectan principalmente el sur y el este de América del Norte. Sin embargo, lo que es una maldición para las poblaciones costeras es una bendición para las poblaciones del interior montañoso, pues al tener una protección natural, lo único que atraviesa las montañas son abundantes lluvias, que favorecen la vida en zonas que de otra manera no tendrían agua. Más allá del altiplano nos encontramos con una región peculiar, donde nace la Sierra Madre Oriental, cuyas elevaciones retienen toda la humedad del Golfo, generando paisajes donde las nubes atrapadas enriquecen extensos bosques montañosos que concentran una gran biodiversidad en un punto muy pequeño. Una de las más destacables de esta zona es la región huasteca, que destaca del resto de regiones que vimos anteriormente por sus paisajes y cataratas con aguas color turquesa. En esta misma región se destaca una anomalía impresionante, el sótano de las golondrinas, una gigantesca cueva cuyo techo colapsó y dio como resultado un profundo abismo de más de 512 metros de profundidad. Debido a sus características, es uno de los refugios de aves más grandes del planeta. A pocos kilómetros de este se encuentra el sótano de las guaguas, otro abismo de 478 metros que convierten a esta región en un paraíso para las aves. Tras la Huasteca, donde quiera que las montañas bajan su elevación, el calor se intensifica junto a la humedad. El clima tropical de sabana se extiende con todo su calor y junto a él una gran biodiversidad de especies. Al oeste de las llanuras del Golfo nos encontramos con una nueva singularidad. Las dos sierras madres se dirigen de norte a sur, hasta toparse en un mismo punto, el denominado eje neovolcánico, que es un área que atraviesa México de este a oeste. En él se concentran los volcanes más altos y violentos de todo Norteamérica. Pese a su peligrosidad, los fluidos volcánicos y el agua generada por su elevación da como resultado que esta región sea muy fértil y con un abasto de agua constante. Esto, junto al fresco clima de montaña, es la razón por la que es también la región más poblada del país. La mayor concentración de volcanes se encuentra en la parte oriental del eje neovolcánico, donde se encuentran 9 de las 10 elevaciones más altas de México.
y entre ellas vemos a su mayor elevación, el pico de Orizaba, un imponente volcán que se eleva a 5.636 metros sobre el nivel del mar. Esto lo convierte en el volcán más alto de Norteamérica y el segundo volcán más prominente del planeta, solo por detrás del Kilimanjaro. Aunque si hablamos de peligrosidad, el puesto más alto lo posee el Popocatépetl, un volcán de alta actividad que se eleva a más de 5.400 metros, cuya peligrosidad reside en la gran densidad de población que vive a su alrededor, por lo que el volcán es monitoreado de forma constante. De volcanes muy activos pasamos a ver volcanes fantasmas, como la famosa Peña de Bernal, que es lo que queda del núcleo de un antiguo volcán extinto, que por el poder de la erosión desapareció, quedando únicamente esta formación, con 433 metros es uno de los peñones o monolitos más altos del mundo. Todos estos volcanes generan un gran caudal de agua que propician a la cuenca interior más grande de México, el río Lerma. Este río desemboca en el lago de Chapala, el lago natural más grande de México, y que a su vez vierte sus aguas en el río Santiago, creando un sistema fluvial que en conjunto es el más importante del país. En esta cuenca se puede observar que además de los bosques de coníferas hay paisajes completos de una especie muy singular, el agave azul, una especie de suculenta de la que se obtiene el tequila. Al sur de este lago aún no salimos del eje neovolcánico y nos lo hace saber otro coloso, el volcán de Colima. Este es el volcán más activo del occidente del eje neovolcánico y es uno de los volcanes más activos de México en la actualidad. De tierras volcánicas y explosivas ahora nos vamos a un lugar más relajado, un paraíso tropical a pocos kilómetros de la costa de Nayarit, las Islas Marietas, unos pequeños pedazos de tierra que han ganado una fama mundial, principalmente por su playa escondida, conocida como Playa del Amor, que es en realidad una cueva, cuyo domo colapsó por la erosión, dejando al descubierto esta singular forma. Otra curiosa isla se encuentra atravesando el Pacífico, el archipiélago Revillagigedo, un remoto conjunto de islas volcánicas que se enfrentan y prevalecen contra la furia erosiva del océano, razón por la que sus costas están repletas de acantilados. Regresando al centro de México, se debe destacar en esta región la presencia de bosques de oyamel, en los que hiberna uno de los insectos más peculiares que existen, la mariposa monarca. Esta especie por su resistencia realiza las migraciones anuales más grandes del planeta, ya que recorren desde el sur de Canadá hasta el centro de México para su ciclo reproductivo, razón por la que estos bosques son tan protegidos. A diferencia de las costas del este, la costa del suroeste de México es accidentada. Las montañas y volcanes dan directamente con el mar, y las pocas llanuras que posee son fluviales. Hay una gran cantidad de esteros, pantanos y manglares, y las montañas de la Sierra Madre del Sur se yerguen imponentes frente al océano. En esta cordillera nos encontramos otra singularidad, una cascada petrificada, conocida como Hierve el Agua, que se trata de un manantial con aguas ricas en carbonato de calcio, que con el pasar de los siglos dejó esta singular formación. Nuestro viaje hacia el sur nos lleva a donde las grandes cordilleras de Norteamérica finalmente ceden su altura y el subcontinente se comprime hasta su mínima expresión. Llegamos al istmo de Tehuantepec. Aquí el subcontinente se reduce a una estrecha franja de apenas 200 kilómetros, un puente que actúa como una frontera natural, donde la geografía norteamericana le cede el paso al carácter violento y exuberante de Centroamérica. Esta nueva geología se manifiesta de inmediato, con una brutalidad sobrecogedora. Apenas cruzamos el istmo, la misma tierra se desgarra, para revelar una majestuosa falla geológica, el Cañón del Sumidero. No se trata de un simple valle erosionado por un río, es una cicatriz tectónica, cuyas murallas de roca caliza se disparan hasta 1 kilómetro en vertical. Estas paredes colosales custodian el paso del río Grijalva. En las selvas que se aferran a sus acantilados, la vida prolifera, ajena al mundo exterior. Ahora pasamos a la selva maya, un océano de vegetación que se extiende por México, Guatemala y Belice. Este es el tercer macizo de selva tropical más extenso de América, solo superado en tamaño por las lejanas selvas del Amazonas y el Chocó. Más que un bosque, es un organismo viviente, un pulmón verde que regula el clima de toda la península y un corredor biológico fundamental para la megafauna del continente. Bajo el manto de la selva maya yace un mundo secreto, una anomalía geográfica que define a toda la península de Yucatán. Aquí no hay ríos en la superficie, el agua fluye por un gigantesco laberinto subterráneo, y los cenotes son las ventanas a este sistema circulatorio oculto. Estas dolinas de agua cristalina no son una simple curiosidad kárstica, muchas de ellas forman el anillo de cenotes, la huella dejada por el impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años, formando el sistema de cuevas inundadas más largo del planeta.
De las profundidades de la península pasamos a las aguas turquesas del Caribe. Ahí se encuentra una de las estructuras vivientes más grandes del planeta, el sistema arrecifal mesoamericano. Esta es la barrera de coral más grande de todo el hemisferio occidental y la segunda más extensa del mundo, tras la barrera de coral australiana, una muralla biológica de más de 1000 kilómetros que conecta las costas de 4 naciones. Sin salir del sistema arrecifal, nos encontramos al Gran Agujero Azul de Belice, un agujero circular casi perfecto de más de 300 metros de diámetro, similar a una pupila azul cobalto en medio de los corales del arrecife de Lighthouse. En su interior tiene gigantescas estalactitas colgando en sus cuevas submarinas, formaciones que solo pueden crearse en el aire. El hallazgo fue una prueba irrefutable de que durante la era glacial el nivel del mar estaba tan bajo que este abismo submarino era una caverna seca en la superficie. De costas centroamericanas damos un gran salto al norte del Caribe, para encontrarnos a las Islas Bahamas. En ellas se esconde un vasto laberinto horizontal, el sistema de cuevas de Lucayan, una de las redes kársticas inundadas más largas y complejas del planeta. Su singularidad reside en un delicado equilibrio hidrológico. Una capa de agua dulce ligera y filtrada por la lluvia flota en perfecta suspensión sobre una capa más densa de agua salada que se infiltra desde el océano, dando un espectáculo único. Sin salir de las Bahamas, en medio de una bahía de aguas turquesas, la tierra se abre para revelar un abismo inundado que mira hacia las entrañas del planeta, el agujero azul de Dean. Esta es una perforación casi perfecta de 202 metros de profundidad. Su formación es un vestigio de la última era glacial, una gigantesca caverna seca cuyo techo colapsó y que por la subida del mar fue ahogada por el océano. Damos otro gran salto para llegar a la gigantesca isla de Cuba, donde se encuentra el Valle de Viñales, un territorio rodeado de mogotes kársticos, montañas de piedra caliza que se elevan como gigantes cimas redondeadas en medio de un valle fértil y verde. Estos mogotes son reliquias geológicas, formadas hace millones de años por la erosión, y convierten al valle en un escenario que parece detenido en la prehistoria. De la isla de Cuba pasamos a la isla La Española, la segunda mayor masa de tierra del Caribe, que se distingue de Cuba por su ambiente montañoso. No es de sorprender que aquí, en la República Dominicana, se encuentre el techo de este singular mar, el Pico Duarte, una gigantesca montaña que con 3100 metros se posiciona como la montaña más alta de todo el Caribe. No salimos de esta isla para encontrarnos una anomalía geográfica, un lago hipersalino que se encuentra a 40 metros por debajo del nivel del mar, un hito anómalo que contrasta en esta isla montañosa. Se trata del lago Enriquillo, que también ostenta el récord de ser el cuerpo de agua más grande de toda la región Caribe, con más de 375 kilómetros cuadrados de superficie. Y coronando con la peculiar concentración de maravillas naturales dominicanas, pasamos al Salto de la Jalda, una extraordinaria cascada rodeada de selva casi virgen, que destaca por su gran caudal y principalmente por ser la cascada más alta del Caribe, con una caída de más de 120 metros. Abandonamos la singular isla La Española para encontrarnos con su absoluto contraste. A pocos kilómetros al este, en pleno océano Atlántico, se abre una hendidura profunda en el lecho oceánico, conocida como la Fosa de Puerto Rico, que alcanza casi los 8400 metros de profundidad. Allí podría caber cualquier montaña del continente americano y aún quedarían 2000 metros de agua sobre ellas. Avanzamos hacia la isla de Puerto Rico para ser testigos de un fenómeno de luz viviente en sus bahías bioluminiscentes, las más brillantes y consistentes del planeta. El espectáculo es obra de una concentración masiva de dinoflagelados, organismos microscópicos que emiten un destello neón al ser perturbados. La bahía Mosquito es galardonada por ser la más brillante del mundo. La densidad es tal que cada salpicadura y movimiento desata una explosión de luz líquida. De Puerto Rico nos adentramos al arco volcánico de las Antillas Menores, donde nos encontramos a Dominica, una isla que contiene el macizo volcánico de la montaña de Tres Picos. Es un reino donde la selva y el fuego conviven en permanente tensión. Sus 5 picos montañosos enmarcan un territorio vibrante de fumarolas, manantiales sulfurosos y el enigmático Boiling Lake, un lago de agua hirviente que parece exhalar vida desde las entrañas de la tierra. La espesura de la selva primaria, atravesada por cascadas y ríos cristalinos, se funde con un suelo aún en ebullición. De la maravilla geotérmica de Dominica viajamos al sur hacia Martinica, una isla de fama mundial, porque ahí se encuentra el Monte Pelí, uno de los volcanes más célebres y temidos del Caribe. Su nombre está ligado a la catástrofe de 1902, cuando una erupción arrasó con la ciudad de Saint-Pierre y cobró la vida de 30.000 personas en minutos. Esta tragedia dio a conocer al mundo el fenómeno de los flujos piroclásticos.
De Dominica pasamos a Santa Lucía, donde la Tierra se dispara hacia el cielo, en un acto de desafío geológico. Aquí se yerguen los pitones, dos agujas gemelas de roca volcánica. Gros Pitón y Petit Pitón emergen abruptamente desde las mismas aguas del Caribe. Su imponente verticalidad reside en que son corazones endurecidos de un antiguo sistema volcánico, expuesto por la erosión. Dejamos atrás el arco de fuego de las Antillas para regresar al corazón del continente americano, a las tierras altas de Guatemala, donde la violencia volcánica ha creado maravillas a una escala completamente distinta. Nos asomamos al lago de Atitlán, una inmensa caldera volcánica que es el vestigio de una supererupción ocurrida hace 84.000 años. Este no es un lago común, es una cicatriz en la tierra de 18 kilómetros de ancho y más de 300 metros de profundidad, lo que lo convierte en el lago más profundo de Centroamérica. Sus aguas tranquilas y azules reflejan 3 volcanes que hoy vigilan sus orillas, creando un escenario de belleza sobrecogedora. Dejamos la serenidad de Atitlán para enfrentarnos a un espectáculo de la creación en tiempo real. Nos encontramos ante el dúo de volcanes más violento de Centroamérica, Acatenango y Fuego. Acatenango, el gigante durmiente con más de 3.900 metros de altura, permanece en calma, sirviendo como el palco perfecto para presenciar la furia de su hermano gemelo. A sus pies, el volcán de Fuego hace honor a su nombre. Es uno de los volcanes más activos del mundo, en un estado de erupción casi constante. Cada pocos minutos estalla en una demostración de poder, lanzando columnas de ceniza y ríos de lava incandescente que fluye por sus laderas. De un fuego infernal pasamos a un extenso lago de caldera, el Ilopango, un cuerpo de agua salvadoreño que descansa bajo una aparente tranquilidad. Es la cicatriz dejada por una de las erupciones más devastadoras de la historia humana reciente. En el siglo VI, este lago era un volcán que explotó con una furia de índice 6 en la escala de explosividad, lanzando tal cantidad de ceniza y aerosoles a la estratosfera que el sol se oscureció en todo el planeta. El evento provocó un invierno volcánico global, causando la pérdida de cosechas y hambrunas desde Europa hasta China, además que diezmó a las civilizaciones mayas de la región. De una cicatriz de un evento cataclísmico pasamos a un lugar donde el continente mismo se ha hundido, el Golfo de Fonseca, un testimonio del poder geológico que moldea el continente. Es un graben tectónico, un bloque donde la corteza terrestre se estiró y colapsó, siendo invadido por el Pacífico. Esto creó un mar interior donde se disuelven las fronteras de El Salvador, Honduras y Nicaragua. De sus fallas profundas nacieron volcanes que emergen como islas, un archipiélago de fuego en un mar creado por la ruptura continental. Pasamos de lugares donde el continente se divide a la frontera salvaje entre Honduras y Nicaragua para enfrentarnos a la Mosquitia, un laberinto donde la selva tropical más densa se ahoga en el sistema de humedales más grande de Centroamérica. Aquí los ríos se pierden en ciénagas interminables y la tierra firme es una ilusión. Esta fusión de pantano y jungla crea una fortaleza natural, un santuario de biodiversidad que ha permanecido casi intacto, no tanto por leyes sino por su propia geografía hostil. De tierras inaccesibles pasamos a un ambiente más tranquilo, en el corazón de Nicaragua, un mar de agua dulce tan vasto que los conquistadores lo confundieron con el océano. El lago Cocibolca es el lago más grande de Centroamérica, un coloso que alberga una fauna imposible, tiburones toro y peces sierra que migraron desde el Caribe. De sus más de 400 islas se alza una formación única en el mundo, Ometepe, una isla nacida del fuego, coronada por los conos gemelos de 2 volcanes que se elevan desde las profundidades del lago, un espectáculo de una probabilidad tan baja que lo hace único en el mundo. Dejamos el nivel del mar para ascender a las cordilleras de Costa Rica. Entramos al bosque nuboso de Monteverde, un ecosistema donde la vida no solo crece en el suelo, sino que gotea en cada rama, como un jardín colgante, hogar de la mayor diversidad de orquídeas en el planeta y del mítico quetzal. En esta pequeña área se concentra el 2.5% de la biodiversidad mundial, una prueba de cómo la vida puede explotar en una densidad asombrosa bajo el velo de las nubes. No salimos de Costa Rica, pero debemos dar un salto de 550 kilómetros mar adentro. En las aguas del Océano Pacífico yace una joya aislada, la Isla del Coco. Este es un santuario de megafauna marina, un laboratorio de la evolución, donde la vida oceánica prospera lejos del continente. Su fama mundial reside en un espectáculo biológico sin igual, las masivas congregaciones de tiburones martillo, que forman muros vivientes en sus aguas. Esta es la máxima expresión de la riqueza salvaje en el Pacífico centroamericano.
Dejamos el tesoro oceánico de la isla del Coco para dirigirnos a la tierra más austral del istmo, Panamá. Aquí la espina dorsal montañosa de Centroamérica se eleva una última vez para crear un mirador único en el mundo. Nos enfrentamos al volcán Barú, que con 3.475 metros no solo es el punto más alto de Panamá, sino un lugar donde ocurre un fenómeno geográfico excepcional. En días despejados desde su cumbre, la estrechez del continente permite ver una visión casi imposible, donde se puede observar simultáneamente el Océano Pacífico al sur y el Mar Caribe al norte. Es uno de los pocos lugares del planeta que ofrece esta panorámica de dos océanos, un testamento viviente de la delgada línea de tierra que une las dos Américas. Llegamos donde el puente de tierra centroamericano se encuentra con América del Sur, en una de las regiones más salvajes y legendarias del planeta, el Tapón del Darién. Este no solo es un parque nacional, es la única interrupción de los 30.000 kilómetros de la carretera panamericana, un tramo que la ingeniería moderna no ha podido conquistar. Aquí una fortaleza natural de selvas, montañas escarpadas y ciénagas impenetrables detiene el avance del asfalto. Es a la vez una barrera para los humanos y un puente para la biología, el punto de encuentro donde las especies de dos continentes colisionan. Cruzamos esta última frontera, dejando atrás el istmo para adentrarnos en Sudamérica. Sin embargo, nuestro viaje por este subcontinente inicia más al norte, donde su masa continental se manifiesta en las islas más australes del Caribe. Aquí se encuentra el punto más septentrional de América del Sur, una isla comúnmente ignorada por gran parte del mundo, la isla de Aruba. Esta isla destaca por sus hermosas playas, sus arrecifes, su clima semiárido y porque es un territorio de los Países Bajos, junto a sus vecinas Curazao y Bonaire, que se encuentran a pocos kilómetros de costas venezolanas. De hecho, muy cerca de ella se encuentra el inicio continental de América del Sur, la península de La Guajira, un territorio árido dividido entre Colombia y Venezuela, que del mismo modo que las islas neerlandesas tienen un clima muy cálido y seco. Esta aridez se debe a la velocidad constante de los vientos alisios, la presencia de fosas oceánicas que enfrían el agua circundante y a la escasez de montañas que puedan retener la humedad, provocando esta curiosa región desértica en medio de regiones verdes y lluviosas. Dirigiéndonos un poco más al oriente nos encontramos un masivo arrecife de coral, cuya formación creó un gigantesco archipiélago. Este es conocido como el archipiélago Los Roques. Está compuesto por más de 250 islas que rodean el atolón, y es el arrecife coralino más grande de Sudamérica y del sur del Caribe. Nos trasladamos unos pocos kilómetros al sureste para pasar de un ambiente lleno de vida a un gigantesco cementerio marino, la Fosa de Cariaco. Esta es una gran depresión submarina que alcanza profundidades de 1400 metros. Sus aguas son anóxicas, lo que significa que no tienen oxígeno. Es un ambiente hostil para la vida, lo que hace que se mantenga imperturbable durante siglos. De hecho, es la segunda cuenca anóxica más grande del mundo, solo por detrás del Mar Negro. Más al este se encuentra una isla que destaca por su gran tamaño, la isla de Trinidad. Pese a que socialmente está vinculada al Caribe por su habla inglesa, es parte de América del Sur, al estar en su plataforma continental. Incluso sus serranías son una prolongación de la cordillera andina, que con el tiempo se conectarán con el resto de ella. Ahí se encuentra el lago de Brea, el depósito de asfalto natural más grande del planeta, con aproximadamente 40 hectáreas de superficie, 76 metros de profundidad y 10 millones de toneladas de asfalto, una maravilla geológica que se repone constantemente y que ha sido explotada comercialmente durante siglos. Además de su gran lago de Brea, se distingue del resto de sus vecinas del Caribe porque las aguas de sus costas tienen tonos más verdes y turbios. Estas son señales de un gigantesco río que es capaz de teñir el mar circundante a decenas de kilómetros. Estamos frente a un coloso venezolano, el delta del río Orinoco. Pese a ser un río mediano en términos de longitud, tiene un caudal medio de 33.000 metros cúbicos por segundo, que lo posiciona como el tercer río más caudaloso del mundo, solo después del río Amazonas y el río del Congo. Cuando los primeros exploradores europeos lo divisaron, confirmaron con su mero caudal que el continente del que provenían sus aguas era más grande de lo que imaginaban. En esta misma región podemos notar cómo la densidad de los árboles y fauna aumenta drásticamente, ya que nos encontramos en el laboratorio biológico más extenso del planeta, la selva amazónica. Este es el bosque tropical más grande del mundo. Se extiende por al menos 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Francia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. Su tamaño y actividad biológica es tan masiva que es considerado como el pulmón del mundo, y su existencia se debe en gran medida a muchos factores globales combinados.
El primero es su ubicación. Al estar en medio de los trópicos recibe una constante radiación solar durante todo el año, que propicia la evaporación, vientos húmedos y un gran crecimiento vegetal. El segundo es debido a la tectónica de placas. América del Sur forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta colisión con distintas placas tectónicas quiebran y pliegan la Tierra, generando la cordillera más larga del planeta, una columna vertebral de 8.500 kilómetros de longitud. La Cordillera de los Andes. Este accidente geográfico, por su característica forma de arco y su orientación norte a sur, es una gigantesca muralla natural que atrapa y no deja escapar a la humedad de los vientos alisios. Esto da un constante flujo de humedad que propició la formación de esta selva. Además, estos vientos traen consigo un recurso imprescindible para la vida vegetal: arena fina rica en fósforo del desierto del Sahara, fertilizando constantemente estas tierras, que debido a la erosión del agua pierden muchos minerales. Este es un ciclo que lleva milenios existiendo para la existencia de esta maravilla natural. Sin embargo, no podemos irnos tan al sur aún, y regresamos al norte para encontrarnos paisajes anómalos, casi provenientes de una película de ciencia ficción, una región donde nos encontramos unas mesetas que emergen de forma abrupta en el paisaje selvático. En estas tierras son conocidos como tepuy, y en realidad son lo que queda del antiguo relieve de estas tierras cuando América del Sur y África estaban unidas. Con el tiempo el paraje desértico cambió, los ríos crearon cañones y estos cañones colapsaron. Lo que queda es conocido como el escudo guayanés, un área llena de estas gigantescas mesetas que han sobrevivido por milenios en la selva. Estas formaciones geológicas se extienden por Colombia, las Guyanas y especialmente en Venezuela. Uno de sus mayores exponentes es el monte Roraima, que ha inspirado innumerables historias. Sin salir de Venezuela nos encontramos una auténtica anomalía en la naturaleza, ya que para que exista la cumbre debe ser lo suficientemente alta, pronunciada y con una superficie y humedad lo suficientemente grande para tener un gran caudal, una característica únicamente presente en los tepuy, y como resultado tenemos al Salto Ángel, una cascada con una altura de 979 metros y una caída ininterrumpida de 807 metros, que la convierte en la cascada más alta del planeta. Además de algunos ríos extraños, como Caño Cristales, que está ubicado en la Sierra de la Macarena, que por sus características ha sido denominado como el Río de los Siete Colores, ya que en su fondo se reproducen diversas plantas acuáticas que le dan su característico aspecto. De las Guayanas nos dirigimos al norte. Pasando estas llanuras y la cordillera de los Andes, nos encontramos un gigantesco cuerpo de agua venezolano, el más grande de América del Sur, el lago de Maracaibo, que tiene una antigüedad de más de 20 millones de años. Esto le ha permitido almacenar en sus cimientos depósitos orgánicos que con el tiempo se transformaron en petróleo y convirtió a su cuenca en una de las más ricas en depósitos de hidrocarburos. En este mismo lugar, la cordillera de los Andes y la serranía del Perijá actúan como una gigantesca pinza que atrapa los vientos cálidos del Caribe. Al chocar con el aire frío de las montañas se desata una tormenta eléctrica casi perpetua, convirtiendo el relámpago del Catatumbo en la región con la mayor concentración de relámpagos del planeta. El cielo nocturno se ilumina con un promedio de 28 destellos por minuto durante horas, un espectáculo natural tan constante que los antiguos navegantes lo usaban como un faro natural. Atravesando la serranía del Perijá nos encontramos otra anomalía, una serie de montañas separadas de la cordillera de los Andes y su punto cúlmine de 5.700 metros sobre el nivel del mar con nieve a tan solo 30 kilómetros del mar Caribe en pleno trópico, la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es la segunda cordillera litoral más alta del planeta, solo por detrás de los Montes Elías en Norteamérica, y su presencia es capaz de modificar el clima circundante, con una diversidad de pisos térmicos, desde el semiárido hasta el de tundra. Nos alejamos de las alturas de la cordillera a pasar a una serie de tierras planas, valles fluviales de un importante río colombiano, conocido como el río Magdalena. Este río tiene un gran número de ciénagas y áreas inundables. Sus aguas provienen de la cordillera de los Andes, que a estas alturas está dividida en 3 ramificaciones, y almacenan su agua en el caudal de estos ríos, propiciando una humedad tan extrema. Sin embargo, a pocos kilómetros existe un lugar que hace parecer a la selva amazónica un paraje árido. Estamos hablando de la región del Chocó. Esta región se caracteriza por varias cosas. Al estar separada por la cordillera de los Andes, constituye la única selva tropical continua del Pacífico sudamericano. El clima del Chocó es influenciado por el aporte de humedad de la corriente marina cálida del Niño, que junto a la corriente de vientos del Chocó y los vientos alisios provocan una gran humedad, logrando que el Chocó sea el lugar donde más llueve en el planeta.
Nos dirigimos al sur de la región del Chocó, hacia un área donde la concentración de volcanes aumenta y la cordillera de los Andes se unifica, ganando elevación y anchura. En él podemos hallar otro récord mundial sudamericano, esta vez en elevación. Con todos ustedes, el Chimborazo. Este volcán no solo es el punto más elevado de Ecuador, con 6.263 metros sobre el nivel del mar. Debido a su posición junto a la línea ecuatorial, se puede decir que es el punto más alejado del centro de la Tierra y es el más cercano al Sol en todo el planeta, superando al monte Everest por 1500 metros. Regresamos al Océano Pacífico, en el cual existe una gigantesca fractura bajo el agua. Una de las muestras más claras de la tectónica de placas, la fosa Perú-Chile. Esta es la fosa abisal más profunda de todo el Pacífico suroriental y la 10ª más profunda del planeta, ya que se hunde hasta un máximo de 8065 metros y se extiende de norte a sur por al menos 5900 kilómetros. Más allá de esta fosa se encuentran las Islas Galápagos, compuestas por más de 20 islas e islotes. Estas fueron originadas por un punto caliente, similar en geología a Hawái o las Islas Canarias, y fueron uno de los puntos importantes tras el cual Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución de las especies por selección natural. Regresamos a tierras continentales y atravesamos los Andes ecuatorianos para adentrarnos nuevamente a la selva amazónica. Así como todos los caminos llevan a Roma, en la cuenca del Amazonas todos los ríos se dirigen a un mismo punto, el delta del río Amazonas. Esta gigantesca formación natural emana cada segundo 209.000 metros cúbicos de agua. Esta cantidad es tan abrumadora que es capaz de desplazar el agua salada decenas de kilómetros mar adentro, y los sedimentos de tierra que lleva consigo están modificando la topografía marina, extendiendo la plataforma continental de Brasil. El río es un ecosistema similar a un mar en sí mismo, por la gran diversidad de especies que habitan en él. Otra singularidad de este coloso es el fenómeno de la pororoca, que es técnicamente un maremoto. Esta poderosa ola se forma cuando la marea alta del océano Atlántico choca con la corriente del río, avanzando río arriba con un gran estruendo. Es famosa por ser una de las olas surfeables más largas del planeta. La pororoca puede alcanzar hasta 4 metros de altura y viajar cientos de kilómetros tierra adentro. Regresando al delta, ahí se encuentra la isla de Marajó, que es la segunda isla más extensa de Sudamérica, y es la isla rodeada de agua dulce y agua salada más extensa del planeta. Nos dirigimos al oriente para encontrar nuevamente una anomalía geográfica que podemos ver claramente desde el espacio, los lenzois marañenses. Mientras que toda la tierra circundante es verde, aquí hay una gigantesca área blanca, que impide que crezcan las plantas, sin embargo está llena de agua. Estos son un parque nacional de Brasil, que tiene dunas de arena blanca y lagunas de agua dulce. Se formaron por la acción de los ríos, el mar y el viento que transportan y moldean la arena. Algunas de estas dunas pueden alcanzar una altura de 40 metros. Al sur de estas dunas nos encontramos a la única región árida de Brasil, la región conocida como Caatinga. Esta curiosa área semidesértica es consecuencia de la sombra de lluvia de las mismas costas brasileñas, que sumados a su elevación hacen que las corrientes de aire húmedas del Atlántico ignoren la zona, provocando una aridez que cubre el 10% de Brasil. Bajando unos kilómetros por la cuenca del Amazonas nos encontramos otra maravilla natural, un territorio que por capricho de la naturaleza quedó aislado entre dos ríos, de tal modo que es la isla fluvial más grande del planeta, la isla de Bananal, con casi 20.000 kilómetros cuadrados de superficie, un territorio considerado como un santuario ecológico por su aislamiento. En esta región podemos notar cómo las llanuras cambian por sistemas con elevaciones fluctuantes. Algunos paisajes no tan boscosos e incluso algunos semiáridos. Nos encontramos con el macizo de Brasilia, una serie de elevaciones ancestrales, que del mismo modo que el macizo guayanés, se formó en la época en que África y América del Sur estaban unidas, pero por su menor erosión se encuentra más intacta. Se extiende por casi todo el oriente brasileño, sin embargo sus elevaciones no son comparables a las andinas, ya que su punto más alto, el Pico da Bandeira, se eleva tan solo 2.892 metros sobre el nivel del mar. Ahí se encuentra el Cerrado brasileño, la zona tropical de sabana más biodiversa del planeta. Es hogar de millones de especies y una región importante para las reservas acuíferas de Brasil, pero también un área constantemente amenazada por la agroindustria, especialmente de soya. Regresando a Occidente, terminando la región del Chocó, empieza un área muy distintiva a la que nos estaremos acostumbrando. La vegetación pasa a ser más escasa y el clima cambia drásticamente. Nos adentramos en los desiertos costeros de América del Sur.
Estos son áridos debido a diversos factores, principalmente porque los vientos globales en el trópico circulan de este a oeste y su humedad es retenida por la cordillera de los Andes, mientras que el agua del océano, al estar fría por la corriente de Humboldt, no se puede evaporar, a su vez que al haber un anticiclón permanente en el Pacífico impide que la poca humedad del aire pueda precipitarse como lluvia, logrando esta aridez en gran parte de las costas de Perú y Chile. En esta área también nos encontramos a otro coloso, el Nevado Huascarán. Esta es la montaña más elevada de Perú, con una elevación de 6.757 metros, y destaca por ser la montaña más elevada de la zona intertropical del planeta. Este y más montañas nevadas son las responsables de abastecer de agua en la zona desértica del Perú, que casualmente es la más poblada. En esta zona árida también se encuentra la duna de arena más alta del planeta, la duna Cerro Blanco, ubicada en el Valle de Nazca, cuya base está a 1300 metros de altitud y la cima llega a los 2080 metros. Muy cerca de este se encuentra el cañón más profundo de América y del hemisferio occidental, el Cañón de Apurímac, con 4.691 metros de profundidad, lo que lo posiciona como el segundo cañón más profundo del mundo, por detrás del cañón Yarlung-Tsangbo en China. Al este podemos encontrar al glaciar de Quelcaya, ubicado en la cordillera de Vilcanota, con una longitud que supera los 17 kilómetros, una superficie de 4 kilómetros cuadrados y una capa de hielo con al menos 200 metros de espesor, ostenta el récord de ser el glaciar tropical más extenso del planeta. La zona no solo destaca por su paisaje blanco, ya que en la misma cordillera se encuentra Vinicunca, la singular montaña de 7 colores, mundialmente conocida por sus paisajes. En esta región podemos notar algo que ya no se puede ignorar: la cordillera de los Andes gana anchura y duplica su extensión, las montañas pasan a perder su relieve accidentado y las planicies están presentes junto a una aridez provocada por la elevación. Nos encontramos en el techo de América, el altiplano andino. El altiplano es una gran meseta rodeada por los Andes, con elevaciones entre los 3.000 a 4.000 metros, y es compartido entre Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esta es la meseta más alta de todo el hemisferio occidental, y en el mundo solo está por detrás del altiplano del Tíbet. En él se encuentran muchas maravillas naturales únicas en el planeta. Empezamos con el lago Titicaca, ubicado entre Bolivia y Perú. Este es el lago navegable más alto del mundo, el lago de alta montaña más extenso y el lago de agua dulce más grande de América del Sur. Ni siquiera el Tíbet y su gran extensión posee un lago tan masivo como este. Al sur de este lago, el agua de los nevados se vuelve escasa y la aridez es cada vez más presente. En este paraje destacan los gigantescos volcanes del altiplano, que son uno de los pocos generadores de agua en la zona, como el Nevado Sajama, la montaña más alta de Bolivia, cuya agua de los deshielos es un oasis para un pequeño ecosistema en sus faldas. Más allá, el paisaje se repite, a excepción de grandes puntos blancos, pero esto no es nieve, es sal. La poca agua que fluye en este lugar propicia la creación de salares, cada uno más extenso que el anterior, hasta encontrarnos a un auténtico desierto de sal, el más extenso del planeta, con más de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión, el Salar de Uyuni. Este extenso campo de sal puede ser un peligro para los viajeros que no estén bien ubicados, porque la probabilidad de perderse en su interior es muy alta. Además que en época de lluvias suele quedar inundado en algunos sectores, creando el espejo más grande del planeta. Y en toda la zona hay un centenar de salares, conocido como el Triángulo del Litio, una gigantesca área repartida entre Bolivia, Chile y Argentina. Al oriente de los salares se encuentra lo que quedó de uno de los milagros de la naturaleza más maravillosos que existió, un cerro lleno de plata, el Cerro Rico de Potosí. Aunque actualmente está casi vacío, en su tiempo sustentó la economía de uno de los imperios más extensos de la historia mundial, el Imperio Español, y la plata que se extraía de este cerro sirvió para sustentar la primera economía mundial, con las monedas reales de plata españolas. Regresando al oeste y al sur, la aridez presente se intensifica y debemos bajar del altiplano nuevamente al Pacífico. Estas tierras se sienten extrañas, son montañosas y áridas y no se puede apreciar ninguna vegetación. Su color rojizo recuerda paisajes presentes en Marte. Esto se debe a que estamos en el desierto más seco del planeta, el desierto de Atacama. Este es el desierto más antiguo y árido del planeta, y tiene el récord de haber estado 400 años seguidos sin tener una sola gota de lluvia. Tiene una extensión aproximada de 105.000 kilómetros cuadrados, y sus temperaturas pueden variar muchísimo, desde los menos 25 grados hasta los 40 grados, dependiendo la estación y la elevación. Es también un lugar privilegiado para la observación astronómica, debido a su cielo despejado, su baja humedad y su escasa contaminación lumínica.
En una parte remota de este desierto, en las alturas del altiplano andino, se pueden observar fumarolas, que destacan por la violencia de sus emanaciones. Este es un área con una actividad volcánica muy grande, y como resultado tiene una gran presencia de géiseres, que emanan gases, agua y lodo de forma permanente. Los más destacados son los géiseres Sol de Mañana en Bolivia y los de El Tatío en Chile, que nos ofrecen estos paisajes. Nos dirigimos al este, atravesando la cordillera y los gigantescos salares, para adentrarnos en una zona menos hostil, el área donde los Andes retienen a los vientos húmedos, y hay grandes bosques montañosos. Estos bosques son conocidos como los yungas, y se extienden desde el Perú hasta el norte de Argentina. Debido a su humedad y diversos pisos térmicos, es una de las áreas más biodiversas de América del Sur y reúne la humedad suficiente para alimentar a diversos ríos, entre ellos el Amazonas, y un gran río que nace en esta región, y ganará importancia muy pronto, el Río de la Plata. El nombre de este río no es casualidad, ya que en la época de la conquista se creía que a través de este río se llegaba a una mítica montaña de plata. Esta montaña terminó siendo el Cerro Rico de Potosí. Al ser la cuenca del Río de la Plata más seca al norte, su caudal es un verdadero oasis para la fauna local, porque más allá de los Andes el calor y la aridez aumenta gradualmente, hasta ser un clima insoportable, incluso para los pobladores locales. Nos adentramos al denominado Infierno Verde, el Gran Chaco. Esta es un área semiárida, con un clima muy hostil durante gran parte del año, tan intenso que incluso los españoles jamás llegaron a conquistar esta región, manteniéndose indómita hasta las independencias de Sudamérica. Tiene una fauna diversa, no obstante actualmente se encuentra masivamente deforestado por la agricultura. Yendo al oriente y al norte, el clima cambia nuevamente. Como si muros invisibles dividieran los ecosistemas, la sequía pasa a ser humedad, una humedad extrema, la tierra firme pasa a ser pantanos, ríos y lagunas, y la fauna es más diversa, ya que nos encontramos en el Pantanal. Esta es una gigantesca área entre Bolivia, Brasil y Paraguay, que debido a sus bajas elevaciones concentra una gran parte de las aguas que discurren por la cuenca del río Paraguay. Es uno de los ecosistemas más ricos del mundo en biodiversidad de flora y fauna, y es el humedal de agua dulce más extenso del planeta. Avanzando más al oriente nos encontramos nuevamente con el macizo de Brasil, muchas elevaciones y agua. Estos ríos, pese a no ser tan caudalosos como los del Amazonas, tienen una mayor cantidad de saltos de agua por los desniveles, que han sido aprovechados para construir algunas de las represas más grandes del planeta, como la de Itaipú y la de Yacyretá, que destacan de otras más grandes por su abasto de agua casi permanente. Esta región, pese a ser muy verde, tiene un clima distinto a las selvas que habíamos visto hasta ahora. Esto es debido a que ya atravesamos el trópico de Capricornio, y en estas latitudes la radiación solar es menor. Las estaciones empiezan a ser más remarcadas, y el frío será cada vez más presente a medida que nos aproximemos más al sur. En esta zona podemos encontrar a otra maravilla natural, un conjunto de saltos de agua que no tiene comparación a ningún otro lugar del planeta. Estamos hablando de las cataratas del Iguazú. Estas cataratas son consideradas las más poderosas del planeta, por la suma de la altura de caída, anchura y caudal. Las aguas de los ríos se unifican poco a poco, y entre ellos hay gigantescas áreas con un clima más pantanoso. Esta región es conocida como la Mesopotamia, al ser grandes extensiones de tierra rodeadas por los ríos, y ahí encontramos otra maravilla natural, los esteros del Iberá. Del mismo modo que el Gran Pantanal es un área llena de riqueza de flora y fauna, y por su extensión constituye el segundo humedal más grande del mundo tras el Pantanal. Nos transportamos a un área más templada y menos caudalosa. Aquí nos encontramos un gigantesco cuerpo de agua que se caracteriza por tener agua salada, el Mar Chiquita. Esta laguna destaca por su gran extensión de 7.900 kilómetros cuadrados. Tiene agua salada por ser una cuenca endorreica, de características similares al Mar Muerto o el Salar de Uyuni, y por ser el sexto cuerpo de agua más extenso de América del Sur. Yendo al oeste regresamos a la cordillera de los Andes, muy cerca del altiplano, donde a estas latitudes pierde su fuerza. Se fragmenta y se hunde en serranías y cañones que poco a poco están siendo disueltos por el proceso erosivo del agua. Pero esta disminución en volumen es compensada por una gran elevación que supera las vistas en el resto del continente. Los colosos se erigen imponentes a la lejanía, un centenar de volcanes que abastecen de agua a estas tierras áridas con su elevación, y de entre ellos destaca por encima de todos el volcán Ojos del Salado. Este es el volcán más alto de la Tierra, con una elevación de 6.891 metros sobre el nivel del mar, y curiosamente debido a la elevación circundante su ascenso no es muy complicado, a excepción de la falta de oxígeno. De las áridas serranías del oeste vamos nuevamente al este.
a unas llanuras que parecen no tener fin, tierras templadas y más aptas para la vida y la agricultura, la Gran Pampa Sudamericana. Esta es una gigantesca área de llanuras que se extiende entre Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Esta es la única región de América del Sur con el clima ideal para la formación de tornados. De hecho, la región es también conocida como el Pasillo de los Tornados, que es el área con mayor incidencia de tornados de todo el hemisferio sur, aunque estos no son tan frecuentes ni tan potentes como en los Estados Unidos. La región está atravesada por dos gigantescos ríos, que llevan consigo gran parte del agua de América del Sur, los ríos Paraná y Uruguay, que al juntarse forman el Río de la Plata. El volumen de agua que transporta es capaz de modificar el color del océano, razón por la cual se suele considerar el río más ancho del mundo. Sin embargo, en términos estrictos, el Río de la Plata es un estuario. Al oriente del Río de la Plata nos encontramos con otro gigante en su tipo, un lago que se caracteriza por sus aguas salobres debido a su cercanía al mar, la Laguna de los Patos. Esta laguna, al extenderse por 10.000 kilómetros cuadrados, es la albufera más extensa del planeta, con un bioma único por sus características aguas. Al sur de la laguna nos encontramos una franja de arena que destaca desde el espacio. Esta es conocida como Praia do Cassino y ostenta el título de ser la playa más larga del mundo, ya que se extiende por 241 kilómetros. Atravesando el Río de la Plata y la Pampa, regresamos a la cordillera de los Andes, a su punto cúlmine de altura, conocida como la cordillera principal. Esta es un área donde se encuentran el conjunto de elevaciones más altas del continente americano y el hemisferio occidental. Están pintados de blanco casi de forma perpetua, y el rey de estos es el Cerro Aconcagua, que con una elevación de 6.961 metros es el pico más eminente de los hemisferios sur, occidental y el punto más alto de la Tierra fuera del sistema de los Himalayas. Dirigiéndonos al sur podemos ver un cambio brusco en el aspecto de Sudamérica. La extensión del territorio empieza a estrecharse de forma escalonada. Los Andes finalmente pierden altura, pero no su presencia. El clima es más fresco y las mesetas pasan a estar presentes en todas partes. Esta región es conocida como la Patagonia, otra región con un clima difícil que los españoles no pudieron conquistar. En ella se puede ver una gran cantidad de paisajes increíbles, sin embargo también es una de las menos pobladas. Se divide en dos sectores, la Patagonia Oriental, que es una meseta árida de gran extensión y algunos valles fértiles, y la Patagonia Occidental, que es un área boscosa y montañosa, con una gran cantidad de lagos y glaciares. En la Patagonia Oriental podemos encontrar distintos lugares y formaciones, pero uno destaca por encima de muchos: la península Valdés. Pese a la escasa fauna terrestre que presenta, destaca por su riqueza en fauna marina, al ser un refugio natural para especies de ballenas, orcas, pingüinos, elefantes marinos y cientos de especies de aves. Volvemos a adentrarnos al continente, continúa la aridez y las mesetas, y parece no terminar. Esto se debe a que la Patagonia Oriental es en realidad un desierto. De hecho, es el octavo desierto más grande del mundo, el más extenso del continente americano y el segundo desierto de invierno frío más grande de todo el mundo, solo por detrás del desierto de Gobi. Mientras tanto, al otro lado de la cordillera, la aridez que la caracterizó desde la latitud ecuatorial empieza a cambiar, a un verdor presente en todas partes. Esto es debido a que en la zona templada del planeta el viento global corre de este a oeste y la humedad del mar se queda retenida por la cordillera de los Andes, esta vez en sentido contrario, provocando una gran precipitación en occidente y la desertificación en oriente. La Patagonia Occidental es una de las regiones no tropicales más lluviosas del mundo, específicamente el bosque valdiviano, que tiene una cantidad de precipitaciones similar a la de algunas latitudes tropicales, por lo que muchas veces es conocida como la selva valdiviana. En estas latitudes, el cinturón de fuego del Pacífico se manifiesta con mayor ferocidad, con la presencia de algunos de los volcanes más peligrosos del planeta, como el Villarrica y el Calbuco. Y no solo eso, en el año 1960, cerca de la localidad de Traiguén ocurrió un terremoto de magnitud 9.5, es decir, el terremoto más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad, conocido como el terremoto de Valdivia. Quizá como una macabra coincidencia o por una verdadera influencia de esta sismicidad, podemos ver cómo poco a poco Sudamérica va literalmente fragmentándose. Desde la isla grande de Chiloé, el continente parece perder su rigidez y pasa a resquebrajarse gradualmente. Un total de 43.000 islas e islotes de distintos tamaños pasan a predominar el ambiente, además de decenas de fiordos.
pedazos de tierra que debido al frío extremo y a la formación de glaciares fueron divididos y fragmentados, similar a los existentes en Alaska o en Noruega. Estos fiordos son únicamente pertenecientes a Chile, lo que convierte a Chile en el quinto país con más islas en el planeta, solo por detrás de Canadá, Finlandia, Noruega y Suecia. La cordillera de los Andes retiene tanta humedad por sus elevaciones y hace tanto frío en ella que la única forma de almacenarla es en estado sólido. La nieve y el hielo está presente en todas partes y lo único que puede hacer es acumularse en estos gigantescos campos de hielo, y en el mundo no existe ningún otro campo de hielo de tal extensión en latitudes tan lejanas de los polos, conocidos como los campos de hielo patagónicos. Estos se componen de la sección norte más pequeña y la sección sur, mucho más extensa. De hecho, el campo de hielo patagónico Sur es la segunda masa de hielo extrapolar más extensa del planeta, solo por detrás del campo Kluane. Mientras que en la Patagonia Occidental estos campos de hielo perforan la Tierra y desembocan en sus fiordos hacia el océano, en la Patagonia Oriental perforan la masa continental, formando inmensos lagos de agua dulce. Ahí se encuentra el lago General Carrera, donde se ubica una de las formaciones más anómalas de la región, cuyo nombre explica su singularidad, la Catedral de Mármol, una formación geológica única, con pilares y cuevas esculpidas por el agua y el viento durante miles de años. Y al sur está el lago Argentino, uno de los más destacables por su gran concentración de glaciares. De todos estos, el rey es el glaciar Perito Moreno, una maravilla natural en todos los aspectos, ya que tiene 50 metros de altura, una anchura de 4.500 metros y se prolonga por más de 50 kilómetros. Muy cerca de este glaciar se encuentra otra joya de la naturaleza, un conjunto de montañas, glaciares, lagos y ríos que están coronadas por la Cordillera del Paine, un macizo que destaca del resto por su belleza natural. Al oriente de esta cordillera, otra anomalía geográfica se hace presente, mientras que durante casi todo nuestro viaje hemos visto grandes cordilleras, mesetas y llanuras, aquí encontramos una depresión geográfica, una hendidura en la tierra que por la aridez del ambiente no se convierte en un lago, el Gran Bajo de San Julián, que con 107 metros de profundidad es la mayor depresión geográfica del continente americano y el hemisferio sur. De hecho, de milagro este territorio no está sumergido por el mar, como la gran parte de la plataforma continental del cono sur sudamericano, que está sumergida por tan solo decenas de metros de agua marina. De toda esta plataforma sumergida, el mayor territorio emergido son las Islas Malvinas, un archipiélago remoto que actualmente está en disputa entre el Reino Unido y Argentina, que tiene una gran riqueza tanto marina como energética. Dirigiéndonos al sur podemos apreciar cómo el continente finalmente termina. La cordillera de los Andes unificada pasa a ser distintas islas con montañas nevadas, que forman un presagio de lo que hay más al sur. Frente a lo que queda de Sudamérica, atravesando el estrecho de Magallanes, apreciamos una gigantesca isla que emergió como una extensión de este continente que se niega a desaparecer, la Isla Grande de Tierra del Fuego. Esta es la isla más extensa de América del Sur, con una superficie de 47.000 kilómetros cuadrados. En ella también está la última prolongación de la cordillera de los Andes, de la que destaca la cordillera Darwin, con su singular campo de hielo. Pero más allá de esta gigantesca isla, este continente finalmente desaparece, y nuestro viaje termina en el último atisbo de tierra firme de Sudamérica, las islas de Diego Ramírez, un pedazo de tierra que resiste frente al mar más peligroso del planeta, el mar de Oces. Este mar frente al sur de Sudamérica destaca por su clima extremo y olas que intimidan incluso a los navegantes más experimentados. Nuestro viaje aquí termina, pero la historia del continente continúa, escrita en la roca volcánica, el hielo y la selva. Hemos recorrido América de extremo a extremo, siguiendo su inmensa columna vertebral, desde las cumbres heladas del Denali hasta las torres de granito de la Patagonia. A su paso, hemos visto cómo esta gran cordillera da luz a los ríos más caudalosos, nutre a las selvas más extensas y crea los desiertos más áridos. Hemos sido testigos de un continente que parece un resumen de la Tierra misma, un compendio de cada paisaje, cada clima y cada fuerza natural de nuestro mundo, desde el silencio del Ártico hasta la furia de los volcanes. América es una creación de tal perfección y complejidad que sin ella nuestro planeta se sentiría incompleto. Es la demostración de que las fuerzas más violentas pueden al final esculpir la belleza más extraordinaria. Y bueno, este ha sido el video de América de norte a sur, el documental más largo que he hecho. Esto llevó meses de trabajo en distintas partes, espero que les haya gustado y nos falta el resto de continentes y me gustaría hacer un documental de este estilo para cada uno. Y no se olviden de compartir este video para que el algoritmo me ayude y este trabajo valga la pena. Y muchas gracias a Eva Fabiana Prieto, Mikeasmi Nikuchi y Alex Yago Flores Delgado por adquirir el nivel leyenda en los miembros del canal. También a los que me colaboran como
mecenas y con un café. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.